una orden de aprehensión otorgada por un juez de control en contra de un médico de nombre Omar N. Realizaba prácticas indebidas como tal. Él realizó diversos procedimientos, iniciando con algunos en el primer hospital donde fue detectado los primeros casos de meningitis micótica. En la línea telefónica tengo el gusto de saludar a Sonia Yadira de la Garza, la fiscal general de Durango. Licenciada, ¿me escucha? Buenos días. Buenos días, Ángel. Claro que sí, buenos días a usted y a su auditorio. Gracias, licenciada. ¿Quería usted hacer algunas precisiones en torno a la información que hemos manejado en el servicio informativo de Telediario Matutino? Adelante. Sí, Ángel, mire, en relación a algunos cuestionamientos que se hicieron y son válidos por parte de ustedes como periodistas y la consulta que se hizo con un médico, a la persona que fue detenida, al doctor Omar N., no se le imputa el haber generado el hongo. El hongo viene del Hospital 1 y 2. Lo que en su caso, presuntamente, él realizó fue llevar a otros 2 hospitales, ¿sí?, la contaminación del medicamento ya abierto. Está documentado en los expedientes clínicos de las pacientes de los hospitales 3 y 4 que él llevaba su propio medicamento y que él lo utilizaba, y está documentado por escrito, además está respaldado con declaraciones. Las pacientes de los hospitales 3 y 4 son exclusivamente de él, las que han salido diagnosticadas. No hay otro médico que haya intervenido en dicho procedimiento como anestesiólogo. Ese es el motivo por el que se le formuló una imputación ante el juez de control. Al ser la única persona que aparece como médico en los hospitales 3 y 4 y haber llevado su propio medicamento, cosa que no debiera, porque en el caso de los hospitales 3 y 4 ellos no compraban lo que es la morfina, la bubacaína, sí, la morfina y otros medicamentos controlados como la efedrina, no la compraban, y esos medicamentos por lo regular tienen la costumbre de hacer el reuso porque se usan microdosis. Esos son los medicamentos que él tiene marcado, que él mismo llevaba, y le comento, del hospital número 3, las 4 pacientes fueron, el procedimiento anestésico lo realizó él, 3 de ellas ya fallecieron, una de ellas está grave. En el hospital número 4 son 2 pacientes, una de ellas está estable y otra de ellas está en un estado crítico, y también nada más son 2 pacientes diagnosticadas de ese hospital y del otro son nada más las 4 pacientes. No es un tema que se hizo a la ligera, se estudió la totalidad de los expedientes de los hospitales, se está estudiando incluso en el INDRE la totalidad de los expedientes de los hospitales por parte de los especialistas en epidemiología para determinar qué es lo que pudo haber causado esta crisis sanitaria, es decir, las malas prácticas, como le dice el término médico, la mala praxis. En el hospital 1 y 2 se tiene muy claro que tenían una serie de irregularidades, que es lo que ocasionó la falta de higiene, el incumplimiento de las normas oficiales en cuanto a los comités de epidemiología, el reuso del medicamento y además mal controlado, el que no contaban con farmacia. En el hospital 2 incluso ni siquiera tenían permiso para realizar procedimientos obstétricos y estaba funcionando como tal. Cuando se realizaron los cateos en dichos nosocomios, se localizó medicamento del que le menciono, que era de reuso, que no se llevaba un verdadero control del mismo. Se encontraban medicamento que incluso ni siquiera de su envase original, como la morfina, y con un algodón nada más, y en un refrigerador que no siquiera es un refrigerador de grado clínico, es un Servivar. Todas esas cuestiones van generando que se generen bacterias, hongos, hacían hasta 6-7 procedimientos diarios
a que ahora limpiaban el quirófano. Entonces, todas estas cuestiones no las detectó a la ligera la Fiscalía. Tuvo estudios científicos, tuvo las observaciones que realizó en su momento y hasta ahorita y todavía sigue, falta las conclusiones por parte de la COFEPRIS, las conclusiones finales, porque nos han ido mandando la información en relación a las conclusiones que van sacando por las visitas de verificación que hicieron. Se han seguido haciendo levantamientos en los 4 hospitales de superficies de las áreas que pudieran estar contaminadas. Al médico no se le imputa la generación del hongo, que es lo que una de las dudas que decían, dicen, ¿por qué si las 13 pacientes nada más son de él, por qué 79? No, el origen viene del primer hospital y ese primer hospital no era el único anestesiólogo. También lo comentaba y lo dije muy claro el día de la entrevista. Sí, probablemente muchos otros anestesiólogos intervinieron en el hospital 1 y 2, pero también es que si ellos no tenían el conocimiento de que el medicamento estaba contaminado, eso los excluye responsabilidad. ¿Por qué no excluye al médico que nosotros le estamos acumulando imputación? Porque realizó una mala práctica al llevar su propio medicamento a otros hospitales. Acá sí se les proporcionaba el medicamento en el hospital 1 y 2 por parte del propio hospital. En los hospitales 2, 3 y 4 no se les proporcionaba ciertos medicamentos, pero era medicamento que él consideraba que era necesario y él lo llevaba. Incluso tengo ocasiones donde él ya lleva cargada su propia jeringa, ¿verdad? Con el medicamento. Se robustece no solo con los expedientes clínicos, y esos expedientes clínicos en donde se realiza el inventario para el cobro de medicamentos está marcado muy claro que él lleva su propio medicamento. Entonces, lo que se le imputa es su mala práctica y obviamente al ser únicas pacientes y que él tuvo sus primeros procedimientos antes de que se contaminaran o los procedimientos antes de que fueran en el hospital 3 y 4, en el hospital 1 y 2, es evidente que el medicamento se vino contaminado de allá. ¿Por qué no surgió con los otros anestesiólogos o los otros médicos por esa cuestión? También pudiera ser que en dado caso el juez, ahorita nosotros formulamos una imputación por delito por homicidio doloso porque son los delitos de comisión por omisión, como sucedió en el hospital ABC Ángel, donde tanto los del Consejo de Administración de la propia guardería como la gente de Protección Civil y todos los que incurrieron en omisiones o realizaron indebidamente ciertas procedimientos o procesos en el establecimiento de dicha guardería tenían cierta responsabilidad porque con su deber de garante lo podían haber evitado. Si el médico no hubiera llevado su propio medicamento a esos hospitales, probablemente cuando menos las pacientes que hasta ahorita están diagnosticadas de los hospitales 3 y 4 no se hubieran contagiado. ¿Por qué si le resulta también responsabilidad a esos hospitales administrados por permitir que los médicos lleven su medicamento y no verificar que ese medicamento va en las condiciones adecuadas para su uso dentro de sus establecimientos? También ellos violentan y violan de alguna manera las normas oficiales mexicanas sobre el manejo del medicamento. Sí, fiscal, una pregunta que me parece, yo creo que fundamental y toral para empezar a dilucidar un poco el tema de la detención de Omar N., de Joaquín N. y de Guadalupe N. Sí. De las 79 personas contagiadas, Sí. ¿cuántas personas fueron intervenidas por el doctor Omar N.? ¿Fiscal? Fueron intervenidas 13, pero en los hospitales 3 y 4, él es el único anestesiólogo, ¿sí?, que intervino a las que están infectadas, a las que resultaron positivas. Y de ahí son 6 pacientes de esas 13. Las otras pacientes son del hospital 1 y 2, es decir, del hospital de donde surgió el hongo. Por eso no se le imputan a él las pacientes de esos 2 hospitales. Ya, la segunda pregunta que yo hacía ayer en relación a la perspectiva de indagatoria que llevó a la detención de Omar N., es decir, él tuvo contacto directo con 13 pacientes. Sí. ¿Dónde está el resto de las 79? Es decir, el hospital 1 y 2. ¿cómo se contagiaron las
restantes o los restantes de esos 79, bueno, 13 fueron del doctor Omar N. ¿De dónde se contagiaron las personas restantes? ¿Fiscal? Por el medicamento contaminado fiscal, el medicamento solamente lo tenía el doctor Omar N. según sus versiones. Es decir, él es el que llevaba a los hospitales. Bueno, eso fue lo que dijo usted, fiscal. A ver, no, el medicamento, la contaminación surge en el hospital 1 y 2, ¿sí? La contaminación surge en el hospital 1 y 2. La mala praxis del doctor es llevar medicamentos, transportar, almacenar y llevar medicamentos a los otros 2 hospitales. El resto de los pacientes son pacientes diagnosticados del hospital 1 y 2, donde estaba el foco, donde estaba el hongo. Por eso no se le imputa ese resto de pacientes a él. ¿Sí? A él se le está formulando imputación por las pacientes de los hospitales 3 y 4 por su mala praxis de llevar el medicamento contaminado. Aun cuando no desconociera que estuviera contaminado, él tuvo una mala práctica al llevarlo. Si él no hubiera llevado ese medicamento, pudo haber evitado que esas pacientes resultaran contagiadas. Cuando usted se refiere a los hospitales 1 y 2, ¿se refiere a qué hospitales, fiscal? No le puedo, así como digo Omar N., no le puedo dar el nombre del hospital. Ya. El hospital 1 es donde surgió, el primer hospital que nosotros clausuramos el día 3 de noviembre y donde tenemos 61 de las pacientes contagiadas, Ángel. Y de ahí fallecieron 32 de las pacientes que han fallecido. Ahí surge la contaminación. El medicamento, presuntamente el medicamento que utilizó el anestesiólogo, ya iba contaminado de ahí, o sea, no lo contaminó él. ¿Sí me explico? La contaminación surge de estos hospitales, la mala praxis de él es llevar medicamento de reuso que presuntamente está contaminado a otros hospitales. Omar N. sí sabía que el medicamento estaba contaminado cuando salió de los hospitales 1 y 2 para llevarlos al 3 y al 4, ¿cierto? No, por supuesto entonces, que no. Entonces, ¿dónde está la mala práctica, doctora? Perdón, de llevar fiscal. Su propio medicamento. El medicamento tiene, hay una norma oficial mexicana, Ángel, donde establece cómo se debe de manejar el medicamento, ¿sí? Ellos no tienen permitido transportar medicamentos, manejarlo. Si el medicamento de reuso es medicamento ya abierto y ellos los traen en sus vehículos y los llevan a otros hospitales. ¿En qué parte de su vehículo lo traen? No sé, en su maletín, fuera de la norma, que esté refrigerado. Totalmente. Y es de reuso, eso es lo prohibido para él. La siguiente pregunta entonces que le planteo es, ¿dónde están detenidos los responsables médicos, los responsables de calidad de los hospitales 1, 2, 3 y 4? Si ellos mismos permitieron que Omar N., quien seguramente tendrá su carga de responsabilidad, ingresara sus propios fármacos a estos hospitales. Es decir, ¿por qué Omar N., fiscal, escúcheme, ¿por qué Omar N. está detenido hoy y no los dueños o los administradores o los encargados de la calidad en los hospitales 1, 2, 3 y 4, fiscal? De hecho, las primeras órdenes de aprehensión se giraron en contra de ellos. No, la situación fue la siguiente y yo le expliqué muy claro por qué no libramos la orden de aprehensión inmediatamente que se dio la primera muerte. Para que un juez me dé una orden de aprehensión, yo le tengo que acreditar que hay un homicidio. ¿Cuál es la forma ideal de acreditarle que hay un homicidio? Obvio es la muerte de una persona, pero no por causas naturales ni por una enfermedad, sino que esas personas que murieron de meningitis, que es una enfermedad, esa meningitis fue contraída por un agente externo, ¿sí? Que fue por el hongo que se introdujo en su cuerpo por el mal manejo. Yo la primera necropsia científica, donde ya me establecen que esa muerte fue por un hongo, la recibí hasta el 28 de noviembre. Ese mismo día solicito la orden de aprehensión. Me la dan el día 29. Los buscamos, ya no los localizamos. El día 30 me dan las órdenes de cateo para los domicilios. El día 29, como no los localizamos, pido la orden de cateo. Orden de cateo que me son entregadas por el juez, porque ellos tienen que analizar los elementos el día 1, es el día que las ejecutamos, pero coincide con el día de la marcha. Obviamente ya el tema estaba muy fuerte por parte de los familiares y con toda la razón del mundo y la sociedad,
ellos se sustrajeron de la acción de la justicia. Pero ese mismo día, al día siguiente que se hicieron los cateos y no se les localizaron, se solicitó la ficha roja de Interpol, se solicitó al Instituto de Migración su alerta para que no salieran del país y la cancelación de sus pasaportes. Se está trabajando en su búsqueda. Yo no los he excluido de la responsabilidad, de su presunta responsabilidad. Se está trabajando en ello y en ningún momento se ha dicho que ninguno de estos hospitales tiene responsabilidad. Fiscal, le replanteo la pregunta porque seguramente por la actividad a la que usted se dedica, usa terminología que de pronto no podemos, o al menos yo no puedo entender. Le replanteo la pregunta para ver si podemos poner en perspectiva más clara la respuesta. ¿Por qué está detenido el médico que no sabía que Fusarium Solani estaba en esos frascos de medicina y se los llevó de los hospitales 1 y 2 a los 3 y 4? ¿Por qué él está detenido y no los responsables de calidad, administrativos o los dueños o propietarios de estos 4 hospitales? Licenciada. Vuelvo a decirle, ellos tienen orden de aprehensión y no están detenidos porque no los hemos localizado. Estamos en la búsqueda de localización y se pidió ya la colaboración a las autoridades nacionales e internacionales para la localización. Perfecto. ¿Quién se encargó de hacerlos? Antes que al doctor se le libraron las órdenes de aprehensión mucho antes a ellos, mucho antes. ¿Quién se encargó de hacer los peritajes que llevaron a la detención de estas 3 personas, fiscal? Bueno, los peritajes relacionados con la existencia de hongos son por parte de CAIEC o por que es el laboratorio de COFEPRIS. Y en su momento hay muchas cuestiones que son documentales, como el análisis y estudio de los expedientes clínicos. ¿De la COFEPRIS estatal o federal, fiscal? ¿Dónde? ¿De la COFEPRIS estatal o federal? No, es que COFEPRIS es federal, en Durango es COPRISET, la local. Hay un órgano estatal que, pues, en el que había un funcionario, Joaquín N. ¿Él es un funcionario estatal o federal, fiscal? Es estatal. Ya, entonces... Él tenía la responsabilidad de verificar que se cumpliera con las normas de los hospitales y a su vez también está detenida la verificadora, que un mes antes de que se contaminara la primera paciente, ¿sí?, hizo una verificación y no hizo las observaciones correspondientes. ¿El homicidio o el delito por el que está encarcelado el anestesiólogo es doloso o culposo y por qué, fiscal? Hasta este momento se considera un delito doloso porque él sabía perfectamente que no podía trasladar y llevar medicamento de su propiedad a otros hospitales. Tal es así que lo sabía, que él lo negó ante el Ministerio Público. Él dijo que él jamás había trasladado y que todos se lo habían dado en los hospitales, cuando contrariamente los expedientes dicen que él lleva su propio medicamento, los propios expedientes clínicos. Mala declaración. Ok, el error de este médico o la mala práctica de este médico es haber ingresado el medicamento. Estando contaminado o no, él no puede ingresar un medicamento a un hospital, sino que el hospital tendría que suministrarle los insumos al médico. ¿Cierto, fiscal? Así es. Bueno. ¿Dónde encontraron el medicamento refrigerado? Usted utilizaba un término relacionado con que no era un refrigerador adecuado para uso de... grado clínico. Sí, de grado clínico, y que encontraron en un frigobar. ¿Dónde lo encontraron? ¿En la casa de Omar N. o en los hospitales? Hospital 1, Ángel. Ya. Donde entonces, surgió la contaminación. Entonces, hasta el momento desconocemos cómo llegó Fusarium Solani al hospital 1 y 2. Si fue no, por sí la... se tienen ya elementos científicos, pero como aún no están detenidos los propietarios, esos elementos científicos los tenemos que dar en el momento en que ellos ya estén siendo imputados. Para confirmar la versión oficial de la Fiscalía, ¿ya hay órdenes de aprehensión en contra de los propietarios, dueños, administradores, controladores de calidad o cualquier puesto que tenga que ver con el uso de medicamento de estos 4 hospitales? ¿Cierto, fiscal? Desde el día 28 de noviembre, mucho antes que se librara la orden de aprehensión en contra de los detenidos actuales. ¿Va a proceder la Fiscalía igual que
con el doctor Omar N., con el resto de los doctores que intervinieron en las operaciones restantes de las 79, fiscal? ¿De los doctores o de los...? De los anestesiólogos, porque finalmente ellos... No. Pero ¿por qué no? Si finalmente ellos tampoco sabían, fiscal, que el hongo estaba alojado ahí y el frasco... Pero no sacaron el medicamento, fue medicamento que el hospital les proporcionó, Ángel, es la diferencia. Entonces estamos otra vez planteando mal la situación, porque tendría el hospital... El doctor entraba a los hospitales con el medicamento de su casa y los hospitales todavía se quedaban con el medicamento y ahí repartían la enfermedad, ¿cierto, fiscal? No, es que mire, el doctor realizó algunas prácticas médicas en el hospital 1 y 2. Se presume, porque estamos en una etapa de investigación todavía, de hecho todavía no se le vincula proceso o no se le vincula proceso, ¿sí? Que de ese medicamento o tomó muestras o se contaminó el de él. No le estamos imputando la generación del hongo, ¿sí? Ni que él llevó su medicamento y dejó medicamento contaminado de él ahí. Nos queda perfectamente claro eso. Lo que ustedes están imputándole es que él llevaba su medicamento de su casa, de su oficina, de su consultorio, y eso está totalmente prohibido. Sí, lo entendemos. Entonces, los hospitales... o la propagación de la enfermedad se generó porque el doctor ingresó un frasco o varios a los hospitales 3 y 4 y a pesar de que él intervino a esas 13 personas, el hospital permitió que ese frasco circulara para el restante de las 79, ¿cierto? No, vuelvo a lo mismo. Las 79, nada más 13 de las pacientes son intervenidas por él. Nada más se le está imputando la responsabilidad de las 6 pacientes de los hospitales 3 y 4, porque el resto de sus pacientes que fueron operadas y que fueron sujetas a anestesia en el hospital 1 y 2 no se les está imputando a él, porque ahí sí le dieron el medicamento del hospital. Muy bien. Fiscal, gracias por atendernos esta comunicación. Hay órdenes de aprehensión, lo que pues de pronto queda medianamente pues claro es que ya hay órdenes de detención y giradas fichas rojas, incluso en el extranjero, para ubicar a los dueños, administradores o responsables de los hospitales 1, 2, 3 y 4. ¿Qué opinión le merece, fiscal, estos videos que se difundieron ayer, sobre todo uno en el que Omar N. está pues temeroso o dice que tiene algo de miedo en relación al hostigamiento que dice sentir por parte de las autoridades? No menciona de cuáles, pero dice que las indagatorias fueron pues algo incisivos y que lo estaban culpando incluso antes de que pudieran emitir algún veredicto. ¿Fiscal? No fue por parte de las autoridades, así como a él se le citó al resto de los anestesiólogos a comparecer en las carpetas de investigación y a declarar. En últimos días se crearon algunos perfiles falsos en redes sociales, en especial en Twitter, en donde incluso sacan la fotografía del otro anestesiólogo y una enfermera y estuvieron dándole difusión, y a él y al otro médico lo señalaban como ser los responsables. Nos queda claro, o medianamente claro, que eso fue generado por los propios prófugos para de alguna manera trasladar su responsabilidad hacia él. Él empieza a sentirse presionado más que nada por eso, porque no es el único médico al que se le ha citado en las indagatorias a declarar, han sido todos. Muy bien. Fiscal, gracias por atendernos esta comunicación. Evidentemente, el funcionario de la COPRISED, usted corríjame si estoy equivocado, Joaquín N., es un funcionario de origen estatal, ¿cierto? Así es. Él tiene responsabilidad porque, pues evidentemente, al no tener ni siquiera conocimiento de su área, no tenía título, no tenía ningún tipo de documentación que avalara o que hiciera garante su experiencia, es detenido junto con una verificadora.
¿Quién otorga las licencias de funcionamiento a los hospitales, fiscal? Lo otorga la COFEPRIS, la federal. Sí, pero el segundo hospital no tenía licencia de funcionamiento. Y el hospital 1 tenía una licencia de funcionamiento en el que precisamente ayer recibí el expediente en relación a las licencias, en el que el hospital le planteó, porque todo es documental como lo mandan, le planteó cómo iba a ser todo el hospital y cómo iba la operación. Incluso le dieron una licencia para adecuación del hospital, sin embargo no lo hicieron. Y la obligación de la COPRISET, que es la local, era verificar que sí estuviera operando ya con todos los requisitos. No nomás se le imputa al titular de la COPRISET el hecho de no contar con los requisitos de ley, se le imputa que el procedimiento del mes de marzo que fue llevado por la verificadora, él lo concluyó al no contar con elementos para sancionar, aun cuando existían 2 o 3 observaciones sencillas que ella estableció en el acta. Entonces lo concluyó diciendo que no existía nada para sancionar. El orden federal, es decir, el órgano controlador de riesgos sanitarios a nivel federal, ¿tendría responsabilidad entonces en el caso, cierto, fiscal? No, si a ellos les mandan todo documental y quien verifica lo que les mandan documental es la local. Pero ellos tenían conocimiento del brote de meningitis ya, fiscal. No, ellos tuvieron conocimiento hasta que surgió el brote de meningitis y desde que conocieron de eso se trasladaron y clausuraron los quirófanos. Yo pude clausurar el hospital hasta el día 3 de noviembre porque fue cuando tuve ya mi primera denuncia. Yo actúo sobre carpetas de investigación, no puedo ejercer acciones antes de tener el conocimiento de los hechos delictivos de manera formal. Fiscal, gracias por atendernos esta comunicación. Sonia Yadira de la Garza, fiscal general de Durango, hablando acerca de la detención de esas 3 personas y de esta orden de presentación, de esta orden de detención de, pues no sé cuántas personas sean, pero tienen que ser 4 de 4 hospitales distintos que no revisaron bien el procedimiento y pues permitieron que un anestesiólogo llegara con su frasquito tapado con un algodón y esparciera la enfermedad. Ojo, el doctor no sabía que Fusarium solari estaba alojado en el frasco, en la jeringa, en la torunda, en la tela adhesiva o en el frasco o en el líquido de ese insumo. Y esparció la enfermedad que hasta la fecha ha cobrado la vida de 35 personas, ha dejado 68 huérfanos y la investigación en curso. Fiscal, gracias por atendernos la comunicación. Buen día. Gracias a usted, Ángel. Buenos días. Tenemos información.